Amén, hermanos, muy buenas noches. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos estén de la mejor manera posible para poder estar atentos a la palabra del Señor en esta noche. Hemos venido, estudiando todo el recorrido que hizo el apóstol Pablo durante y también después de los viajes misioneros que realizó. Y el día de hoy nos toca hablar acerca del capítulo 27 del libro de Hechos, los versículos del 1 al 12. Pero para poder comenzar vamos a iniciar con una oración y vamos a cerrar nuestras vistas. Los invito a cada uno de ustedes a que me puedan acompañar en esta parte. Oh Señor, gracias te damos porque tú nos permites, Señor, poder estar aquí en este momento escuchando tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque tú en primer lugar nos concedes, Señor, el poder abrir nuestras vistas en nuestras mañanas, Señor, para poder alabarte y para poder a través de ese acto dar gracias y dar bendiciones porque tú eres el único que puede hacer eso posible, Señor. Te pedimos ahora en este momento que seas tú abriendo nuestras mentes, abriendo nuestros corazones, para que cada cosa, Señor, que podamos leer en tu palabra pueda ser captado en cada uno de nosotros y poder ser aplicado a nuestra vida como cristianos, Señor. Te pedimos de igual forma que los hermanos que quizás aún no se encuentran aquí, Señor, presentes para poder escuchar de tu palabra, sé tú liberando el espacio, liberando su tiempo, Señor, y poniendo las ganas de poder, de querer escuchar más y más de ti y aprender algo más para poder mejorar nuestra vida, así como tú quieres que nosotros la llevemos, Señor. Te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, entonces antes de iniciar con la lectura de la palabra, vamos a escuchar a una oración en estos momentos para poder estar más atentos a lo que el Señor quiere decirnos. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Guía mi corazón a lo alto y lo profundo, en tu presencia estaré y te adoraré. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, aleluya,
mi rey. Amén, hermanos. Después de haber escuchado esta preciosa adoración, bueno, entonces vamos a entrar de lleno al libro que nos toca el día de hoy. Vamos a continuar el recorrido, ¿no?, por este libro de Hechos, y llegamos el día de hoy al capítulo 27, ¿no? Ya nos encontramos en la recta final prácticamente de este libro y del episodio del apóstol Pablo, ¿no? En este capítulo nosotros tenemos o vamos a ver el viaje de Pablo hacia Roma, pasando por una tempestad, incluso a un naufragio, ¿no? Vamos a leer, como ya les mencioné anteriormente, los 12 primeros versículos, que es la antesala a esta tempestad, a este naufragio. Incluso algunos creen, ¿no?, o piensan o tienen ese pensamiento de que este pedazo de historia de este viaje se podría considerar uno de los cuartos viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿no?, dado a que en este tiempo, que fue más o menos largo, porque vamos a ver más adelante que tuvieron un poco de dificultades, Pablo estuvo igual de activo que en sus otros viajes, ¿no? Tuvo la misma libertad para hablar, tuvo el mismo número de contactos con otras personas, el mismo número de testificaciones y de hablar acerca de la palabra de Dios, ¿no? Incluso él estuvo, dice la palabra, encadenado la mayoría de tiempo que estuvo en ese barco rumbo a Roma, ¿no? Pero estas cadenas no impidieron que él hiciera el propósito que le había dado nuestro Señor Jesús, ¿no? Incluso si nosotros leemos la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 y 9, dice, ¿no?, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, ¿no? Él siempre tenía en mente ese pensamiento, ¿no?, de que por mucho que quizás alguna persona pueda ser callada, pueda ser censurada, pueda ser incluso atada de pies y manos, la palabra del Señor nunca está presa, ¿no? Él dice, ¿no?, por este evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no está presa. Y en su carta también a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 12, ¿no?, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Entonces él era muy consciente de que todo lo que le había ido sucediendo desde que inició su primer viaje, o incluso desde el momento de su conversión, todas esas cosas sucedidas han ido redundando más bien para el progreso del evangelio, ¿no?, para expandir la palabra de Dios, y no solamente como una serie de desgracias que le ocurren a uno, ¿no?, sino que fue aumentando más el esparcimiento de lo que es la palabra de Dios. Ahora, cuando Pablo vemos que en la prédica anterior o en el capítulo anterior apela a lo que es al César, él fue apartado de la jurisdicción, ¿no?, de Festo, que era el gobernador, y del rey Agripa también, ¿no?, como incluso Agripa mismo dice, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Pues bien, entonces estos personajes no tenían otra cosa que llevarlo a Roma a poder hablar con el César, ¿no? Y en este capítulo 27 del libro de Hechos tenemos este relato de este viaje a Roma, la navegación en estos 12 primeros versículos. Nos cuenta, y hay algunas personas que dicen que este versículo es bastante descriptivo, ¿no?, porque es como una bitácora o un diario de navegación, porque es tan exacto, tan preciso, que nos hace ver todo lo que sucedió, o todo lo que se le sucedió a Pablo en esta parte de su vida, ¿no? Y vamos a comenzar con el primer versículo. El versículo 1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Entonces vemos que Pablo no iba solo
en este viaje, ¿no? Él no era la única persona que tenía como rumbo final el ir a Roma. Había muchas personas también dentro de ese barco con él, pero podríamos decir que Pablo era el único ciudadano romano. Había muchas otras personas que estaban allí que ya iban, que quizás no podían ser criminales, que quizás estaban siendo enviados a Roma para su ejecución, o muchos de ellos llegarían a ser gladiadores, ¿no? Como en ese entonces estaba el apogeo, lo que era la diversión, por decirlo así, en el Coliseo romano. Muchas personas tenían como fin ese propósito, ¿no? Era muy diferente al fin que iba a tener Pablo en ese momento. Pero vemos que Pablo en este momento también tuvo que traer el evangelio, ¿no? Y la esperanza a estas personas que estaban junto con él, ¿no? Así como se lo había dicho nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el versículo 2 ahora. Dice: y embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Entonces, una vez más, en realidad, el verso 3 dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Julio, bueno, ya lo mencionamos antes, era el centurión o el encargado al que se le puso a disposición a Pablo, ¿no? Entonces este personaje, de alguna u otra forma, no podemos decirlo que quizás Pablo haya tratado con él, haya tenido un trato con él, o haya hablado acerca de Jesús con este personaje, pero vemos que este personaje tuvo un trato humanitario con Pablo, ¿no? Muchos de nosotros sabemos que el hecho de interactuar con algunos rostros familiares es bastante satisfactorio o bastante acogedor, y mucho más en tiempos difíciles, ¿no? En tiempos quizás en que estemos atravesando cosas un poco difíciles, como las que estaba atravesando Pablo en estos tiempos. Entonces Sidón era un lugar familiar para él, ¿no? Tiro y Sidón estaban cerca de la costa de Fenicia, en lo que ahora es el país del Líbano, ¿no? Y ahora el apóstol Pablo, vemos que por un momento quizás tuvo un poco de libertad en ir a ser tratado por ellos, ¿no? Creemos que aquí este oficial romano al cual Pablo alcanzó con el evangelio fue justamente con respecto a eso, ¿no? Fue atento con él y fue humanitario, como lo dice su palabra. Incluso en este momento en donde quizás se pudo poner en su lugar y pudo saber que en este momento Pablo necesitaba compañía o necesitaba un poco de compañerismo, ¿no? Y alivio, y con respecto a sus hermanos cristianos que estaban en ese lugar, ¿no? Ninguno de nosotros estamos exentos de esa necesidad, ¿no? Necesitamos la comprensión y estímulo de los demás creyentes en momentos de soledad y en las circunstancias más extremas que podamos atravesar, ¿no? Vamos a leer el versículo ahora 4 y 5. Y sigue la palabra diciendo: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. A Sotavento, bueno, es con el viento en contra, ¿no? Dice: habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y si nosotros corroboramos quizás estos lugares específicos con el mapa que muchos podemos encontrar al final de una Biblia, siempre vemos las imágenes de los mapas de los viajes de Pablo. Podemos ver que ellos del viaje que hicieron hacia Roma no profundizaron o no fueron hacia mar adentro, sino que fueron paralelo a la costa, ¿no? Fueron por la orilla prácticamente. Y más adelante vamos a ver que esto tuvo un propósito, o más que un propósito, tuvo una repercusión con este viaje, ¿no?
ellos también habían navegado Pablo también había navegado por sus viajes anteriores ya por estas rutas, ¿no? Y ellos estaban bordeando la costa de Asia Menor, y en el capítulo, perdón, en el versículo 6 dice: allí y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. El verso 7 y 8 dice: navegamos despacio muchos días, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y el 8 dice: y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Entonces, este centurión, quizás mirando el mapa, a ver qué era lo que podía hacer, dice que encontró un lugar apropiado para pasar un lugar, ¿no? Y mucho más para poder iniciar esta nueva etapa del viaje, ¿no? Donde él iba a encargar a Pablo, y lo más seguro es que a todos los presos que estaban allí, a una nueva embarcación, ¿no? Una nave de Alejandría, dice la palabra de Dios, que había llegado quizás desde África del Norte y iba con la misma dirección hacia Italia, ¿no? Entonces dirigieron su rumbo hacia Creta, y al parecer, como lo dice la palabra, todavía tenían estas dificultades de estar navegando con el viento en contra. ¿Y esto en qué repercute? Esto, bueno, obviamente repercute en que la velocidad de viaje iba a ser mucho menor, ¿no? El tiempo iba a ser mucho mayor, y ellos querían realizar el viaje antes de iniciar con la temporada de tormentas. Ellos quizás en la palabra de Dios, ellos mencionan los lugares que fueron atravesando, pero no significa que este viaje haya sido así de rápido. Este viaje en realidad duró un tiempo, y ellos partieron con el propósito de llegar antes de iniciar con la temporada de tormentas que se iban a venir, ¿no? Y justamente por este hecho de ir prácticamente todo el viaje a sotavento, pues vamos a ver más adelante, del versículo 12 adelante, que es la prédica del día miércoles, las consecuencias de este naufragio, ¿no? Entonces ahora el verso 9 dice: como habíamos pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonesta. Esto significa que aquella tormenta, estaba bastante avanzada, ¿no? O sea, el ir todo el tiempo con el viento en contra ya se estaba tornando quizás un poco más brusco, más avanzado, y que se acercaba ya el invierno. Habían esperado llegar a Roma antes justo de estas épocas de tormentas que le decía, estas épocas y tempestades que iban a estar viniendo, y los vientos comenzaron a soplar fuerte. No, es interesante notar aquí que Pablo asumió una ascendiente moral, y cuando la navegación se puso muy peligrosa, Pablo amonestó a estas personas, ¿no? Les dijo que no podemos seguir así. O las palabras específicas los vemos en el versículo 10, que dice: diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Tengamos en cuenta que el centurión anterior, que había tenido una buena relación con Pablo, se había quedado ya en la primera etapa del viaje, ¿no? Este era un nuevo encargado de esta nave alejandrina, ¿no? Entonces era un personaje totalmente diferente. Y entonces vemos aquí que Pablo no solamente estaba preocupado por su bienestar o por el bienestar del barco, sino que también estaba preocupado por el bienestar de las personas que lo acompañaban. Y estas palabras que dijo el centurión, pues son fáciles en realidad de comprender, ¿no? El modo de pensar de este centurión, porque después de todo era de esperar de que el capitán de la nave o el encargado, pues era el que iba a tener mucho más conocimientos, o iba a saber mucho más que Pablo acerca de cuándo navegar, el tipo de navegación, ¿no? Pero vemos aquí que
a Pablo pasando por una verdadera prueba, ¿no? Él hizo una sugerencia y más tarde descubrirían que debían de haberle hecho caso. No había ninguna confusión en la vida de Pablo, ni ninguna incertidumbre, ni frustración. O sea, él no tenía ningún motivo por el cual querer evitar el realizar este viaje. Él no tenía miedo de llegar a Roma, y quizás ese fue el pensamiento de las personas que estaban junto con él en la embarcación, ¿no? Tenía lo que nosotros llamaríamos una personalidad con aplomo. Pablo conocía el camino y sabía a dónde iba. Él tenía muy claro marcado el propósito que quería, al cual iba a llegar, y él tenía ganas de ir a Roma. Incluso en versos anteriores vemos que Jesús mismo le dice, ¿no? Lo que tú hiciste ahora aquí en este lugar, quiero que hagas lo mismo al llegar a Roma. Pablo vivió su vida como un hombre que estaba en contacto con Dios, ¿no? Eso es muy importante, y vamos a continuar con el versículo 12, que es el último versículo de esta antesala al naufragio, y dice: y siendo incómodo el puerto para hibernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sureste, e hibernar allí. Entonces, aquí podemos resumir toda esta primera antesala, ¿no? El hecho de que Pablo iba a ser trasladado hacia Roma era algo que se tenía que dar sí o sí, ¿no? Pablo tenía que llegar a Roma porque había apelado al César con respecto al caso por los cuales se le estaban acusando, ¿no? Entonces, estas personas o estos centuriones encargados de Pablo pues decidieron realizar el viaje lo más antes posible, porque se acercaba el invierno, ¿no? Estas épocas de invierno eran épocas con muchas tormentas, muchas tempestades, vientos fuertes, pero como ya estaban cerca, se toparon durante el viaje de que todo el tiempo de que estaban en mar, justamente por eso no se adentraron a aguas profundas, sino que fueron por la orilla. Fue porque justamente tenían miedo de esto, ¿no? Y el hecho de ir a Sotavento alargó el tiempo con el cual ellos estuvieron dentro del mar. Y esto ocasionó que no llegaran a terminar su viaje antes de las tempestades, sino que se iniciara el invierno ya cuando estaban, bueno, quizás a medio viaje o un poco más, ¿no? Entonces Creta, esta isla que se menciona en el versículo 12, Creta es una isla que queda cerca de la costa de Asia Menor y también cerca de la costa de Grecia, y estaban casi cerca. Es esta isla más grande y tiene varios puertos que eran buenos, ¿no? Como lo menciona la palabra de Dios. Y ahora los eventos que siguen pues comienzan a confirmar que Pablo tenía razón, que lo que dijo él en el verso anterior tenía razón. Durante todo este viaje el centurión y el jefe de la embarcación tuvieron que tomar una decisión, ¿no? O quedarse en el puerto donde estaban e hibernar allí, o tratar de navegar hacia un lugar un poco o mejor, en donde podían hibernar y pasar el invierno allí, ¿no? Entonces estas personas pues decidieron avanzar al siguiente puerto y quedarse allí hibernando, y se iban a dar cuenta de que Pablo lo que les dijo iba a tener iba a repercutir bastante en todo lo que iba a suceder, ¿no? Pablo, en cambio, no, durante todo este viaje el capitán, los soldados y los marineros que estaban junto con Pablo dependían solo de una especulación humana, ¿no? Dependían solamente de sus propios pensamientos, o de lo que ellos creían que iba a suceder, o de lo que mediante quizás el viento, las olas, ellos pensaban que podía suceder. Pero nosotros aquí vemos de que Pablo, en cambio, él no dependía de especulaciones, sino dependía de Dios, ¿no? Y esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Si la siguiente prédica, el día miércoles, vamos a seguir con este naufragio y esta decisión, o esta acción que tuvo Pablo de depender 100% en Dios iba también a llegar a salvarlo, ¿no? Entonces esta ha sido la prédica para el día de hoy.
ha sido la antesala a este naufragio, que es bastante interesante. Les insto a que puedan estar también presentes el día miércoles, que se va a seguir con los siguientes versículos, ya todo lo que resta del versículo 13 hasta terminar el capítulo 27, que es muy interesante y bastante edificador para cada una de nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestras vistas y dar gracias a Dios por lo que Él nos hace aprender cada vez más mediante su palabra, ¿no? Nos hace aprender muchas cosas, muchas posiciones, formas de pensar, incluso cuál es la correcta para un cristiano, cuál era las posiciones que se tenían en los tiempos en los que fue escrita la palabra de Dios, y cómo se puede contrastar con lo que nosotros podemos tomar en cuenta en estos tiempos, ¿no? En esta época. Cerramos nuestras vistas. Oh Señor, gracias te damos porque nos enseñas, Señor, tú muchas cosas. Nos enseña, Señor, a cómo ser verdaderos cristianos, a cómo el hecho de tomar decisiones, Señor, de tu mano, Señor, o apartados de ti, va a influir duramente en nuestra vida, Señor. Te pedimos por eso que seas tú siempre guiando nuestros pasos, Señor, estando a nuestro lado y nunca alejando ni soltándonos nuestras manos, Señor, porque nosotros podemos flaquear, pero tú siempre estás allí para poder levantarnos, tomarnos de las manos y seguir caminando junto contigo, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, bendices la vida de todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor, grandemente. Y, Señor, sé tú multiplicando todo lo que ellos puedan hacer en beneficio, Señor, de la obra, porque es grato a ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, vamos a leer entonces las personas que nos han estado viendo en esta noche. Le damos un fuerte abrazo a toda la familia pastoral, a nuestro hermano pastor Hugo, a la pastora Marta, a sus hijos Huguito y Jael, a toda la familia Correa Gamboa, a nuestra hermana Jacqueline Velázquez y a toda la familia también Velázquez y Fuentes, a nuestra hermana Miriam Velázquez, a nuestra hermana Leila Rojas y Yari, a nuestra hermana Antonia, a nuestra hermana Carla Correa, a Stephanie Valiente, a la familia también Correa Zapata, en especial a Christopher, que siempre nos está escuchando con esos ánimos de querer aprender más de la palabra del Señor, a Jennifer Ariza, a Jorge Huanca también, a Amelia Melgar y a nuestro hermano Luis Godoy y a toda su familia. Y bueno, saludos para todas las personas también que quizás no han sido mencionados y nos han estado viendo. Les pedimos las disculpas del caso, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y bien, hermanos, entonces les insto nuevamente a que el día miércoles no se pierdan la segunda parte de este naufragio de Pablo en el capítulo 27, porque va a estar bastante interesante y edificador también para nuestras vidas. Muchas bendiciones, hermanos, y que tengan un bonito inicio de semana. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó, y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor, y hoy por ti soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor.
encuentro su victoria. Ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado. Cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas. Confiaré, soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado. Cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas. Confiaré, soy más que vencedor. En medio de guerra o de fuerte tormenta, yo viviré confiado. Más que vencedor. No le temo mañana, mi corazón está firme, firme en tu vela. Ya no soy esclavo del pasado. Cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas. Confiaré, soy más que vencedor. No soy esclavo